Bienvenidos a la sección número 21 de la materia Introducción General a la Biblia. Continuamos con el profeta Oseas. Estamos mirando en forma general el título, el autor, la fecha en que se escribió y la época que abarca el ministerio de el escritor de ese libro. Oseas, ¿qué del título? El título Oseas, Osea en hebreo, significa salvación y se deriva del mismo nombre hebreo Yesha, del que derivaron los nombres de Josué, según Números 13, 8 y 6, e Isaías 1:1. Cosa irónica, Oseas fue también el nombre del último rey de Israel. Si el rey Oseas hubiera prestado atención a la palabra del Señor por medio del profeta Oseas, la tierra y su pueblo habrían sido salvados del juicio de Dios. En lugar de ello, la salvación que Oseas predicó tendría que quedar relegada al gran día futuro, cuando la justicia reinará, según Oseas 14, 4 al 7. Oseas fue el último profeta enviado a Israel antes de que la nación cayera en el año 722 antes de Jesucristo. Oseas suplicó al pueblo que volviera a Dios para que fuera salvo. Puede ser llamado el profeta de la declinación y caída del reino del norte. Oseas empezó a predicar alrededor del año 753 antes de Cristo, o un poco antes. Es probable que se mantuviera en su tarea hasta la caída del reino del norte en el 722 antes de Cristo. Oseas fue contemporáneo de las profecías de Judá, Isaías y Miqueas, las profecías que se dieron sobre Judá en Isaías y Miqueas. En tanto que el ministerio de estos dos últimos profetas estaba dirigido al reino meridional de Judá, la labor de Oseas se centró primordialmente en el reino septentrional de Israel. También fue contemporáneo de los profetas Miqueas y Amós. La fecha de su profecía, según Donald E. DeMaray, Oseas profetizó como del 786 al 725 y antes del cautiverio asirio del norte, del 722 o 721 antes de Cristo. El período que abarca, los acontecimientos históricos referidos en el libro de Oseas abarcan un período de unos 60 años, desde el 785 antes de Cristo hasta el tiempo del cautiverio de las 10 tribus. El tema general contiene dos ideas principales. Número 1, el amor y la fraternidad de Jehová para con Israel. Número 2, la infidelidad y la ingratitud de Israel para con Jehová. Joel. El título Joel significa Jehová Dios. Jehová Dios. El autor de este libro, Joel, poco se sabe de él. Se cree que profetizó durante el tiempo de Joás, rey de Judá. Segunda de Reyes 12. Aparte del libro de Joel, solo se menciona una vez en toda la Biblia este nombre. En Hechos 2:16, en donde se cita su profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Poco se sabe del individuo en sí, pero se cree que vivió en Jerusalén. Vivió quizá en el siglo IX, pero no hay datos definidos
sobre el tiempo en que vivió o en que escribió. La fecha del libro, en el siglo VII, durante los primeros años de Josías. El tema de Joel, el día del Señor, visto como inmediato a la invasión de las langostas, como inminente en la venidera invasión asiria y como futuro en la invasión final. Amós, el título, bueno, el nombre del autor, y significa carga o cargador. El autor, un pastor de Tecoa, una villa de pastores como a 18 kilómetros al sur de Jerusalén. La fecha, alrededor del 760 a.C., probablemente el primero de los profetas en escribir sus mensajes. El tema, el mensaje de Amós es el del juicio que vendrá y la restauración que seguirá a ese juicio. El periodo que abarca. Amós profetizó durante los reinados de Usías, rey de Judá, segunda de Crónicas 26, y de Jeroboam II, rey de Israel, segunda de Reyes 14, 23 al 29. Desde alrededor de 70 años antes del cautiverio de las 10 tribus. Abdías, ¿qué de Abdías? El título, el nombre del profeta, y significa adorador de Jehová. El autor, Abdías. Nada se sabe de Abdías aparte de su nombre. La fecha, o los siglos octavo o sexto antes de Cristo. El mensaje de Abdías se dirige contra Edom, una pequeña nación situada al sur del Mar Muerto. Eran descendientes de Esaú. Toda la profecía se dirige a este minúsculo país. El libro se escribió después de la destrucción de Jerusalén. El tema, el pecado de Edom, violencia en contra de Judá. Ese fue su pecado, el pecado denunciado por Abdías. Su castigo, la extinción como nación. Estamos hablando de la destrucción de Jerusalén en tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? No la confundan con la destrucción de Jerusalén del año 70. Jonás, ¿qué de Jonás? El título, el nombre del protagonista principal del libro, y significa paloma. El autor, Jonás, hijo de Amitai, Jonás 1:1, nativo de Gat-Efer en Galilea, 6 kilómetros al norte de Nazaret. Fuera del libro de Jonás, la única referencia al Antiguo Testamento a este libro se halla en Segunda de Reyes 14:25, que lo relaciona con el tiempo del rey Jeroboam II, quien reinó en 785 al 740 a.C. La fecha, durante el reinado de Jeroboam II, alrededor del 787 al 744 a.C. El tema, el amor de Dios por los gentiles. Jonás 4:11. Mensaje siempre difícil de comprender para los judíos, especialmente varios siglos antes de que apareciera Pablo, el misionero a los gentiles. Dios muestra en este libro su amor a los gentiles al enviarles un profeta para que los llame al arrepentimiento. Miqueas, el título, el nombre del profeta, y significa ¿quién como Jehová? El autor, Miqueas, nativo de Moreset, una aldea como a 30 kilómetros del suroeste de Jerusalén. Era un profeta de un lugar rural. La fecha, alrededor de los años 740 al 700 antes de Cristo. La misma época de Isaías. Miqueas fue un contemporáneo joven de Isaías.
El tema: Israel destruido por los líderes falsos y salvado por el verdadero líder, el Mesías. Nahum. El título: el nombre del profeta, y significa cansado o el que es consolado. El autor: Nahum, nativo de El-Cos, una aldea que algunos creen que estaba en Galilea. Profetizó durante el reinado de Ezequías y fue testigo del sitio de Jerusalén por Sennacherib, cuyo acontecimiento pudo haber sido la ocasión de su profecía. La fecha: entre los años 663 y 612 a.C. El tema: número 1, la futura destrucción de Nínive. Por esta razón la profecía complementa el mensaje de Jonás. Este predicó el arrepentimiento de Nínive, y por haberse humillado sus habitantes, la ciudad fue perdonada. Sin embargo, Nínive recayó en la iniquidad, y la misión de Nahum fue predecir la sentencia divina de su destrucción. Y número 2, la vindicación de Judá. Cuando entremos en el análisis de cada uno de estos libros, en la materia introducción especial a la Biblia, detallaremos cada uno de estos aspectos, pero por ahora estamos compartiendo solamente los aspectos más generales. Habacuc. El título: el nombre del profeta, y significa abrazo, abrazo. El autor: Habacuc, quien profetizó en Judá durante el reinado de Joacim, 608 al 597 a.C., y fue contemporáneo de Jeremías. Fecha: alrededor del 603 a.C., al final del siglo VII a.C. Ahí está, promedio. El tema: el conflicto y el triunfo final de la fe. Proporciona una solución al problema de por qué Dios permite que prosperen los pecadores, comparable con la solución proporcionada por el libro de Job al problema de por qué Dios permite que sufran los santos. Sofonías. Sofonías. Título: igual el nombre del profeta, es el título del libro. Hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, según el capítulo 1 y versículo 1. Y significa Yahweh ha escondido, o Yahweh ha atesorado, aquel a quien Jehová ha escondido o protegido. Autor: Sofonías. El profeta traza su descendencia hasta su bisabuelo Ezequías, la descendencia de Sofonías. Algunos creen que este hecho indica que descendía de Ezequías o que era de descendencia noble. Se puede inferir que el Ezequías mencionado sea el rey Ezequías de Judá, del 715 al 686. Si este fuera el caso, entonces el profeta habría sido un descendiente de la familia real, además de un familiar del rey Josías, en cuyo reinado profetizó Sofonías. La fecha: alrededor del 625 a.C. Y el tema: el venidero día de Jehová, cuando el Señor se revelará en su plenitud a todo el mundo, juzgando malhechores y cumpliendo su gran propósito de redención entre nosotros. Ageo. Título: el nombre del profeta, y significa festivo. Posiblemente haya nacido en un día de fiesta. El autor: bueno, aparte del libro que lleva su nombre, Ageo es solamente mencionado en Esdras 5.1 y 6.14. Allí se le relaciona con Zacarías, el hijo de Ido, su joven contemporáneo,
que le ayudó en la tarea de proclamar el mensaje de Dios respecto al templo. La fecha, 520 antes de Cristo. Esta compacta profecía es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento, después del de Abdías. Fue la primera obra profética del período post-exílico. Ageo mismo asigna una fecha a cada uno de los 4 mensajes que van desde el primer día del 6º mes, agosto-septiembre, hasta el 24 del 9º mes, noviembre-diciembre. Todos ellos dentro del segundo año de Darío Histaspes, 520 a.C. Así, el libro entero cubre solamente un periodo de 4 meses. El tema, el resultado del descuido en la terminación del templo, el desagrado divino, por eso, el correspondiente castigo, el resultado de la terminación del templo y entonces la bendición divina y las promesas de la gloria futura. Zacarías, título, el nombre del profeta, y significa Yahweh recuerda o Yahweh se ha acordado. Autor, Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, según el capítulo 1, versículos 1 y 7, y Esdras 5, 1 y 6, 14. Era contemporáneo de Ageo. Inició su ministerio 2 meses después que Ageo. Era profeta y sacerdote. La fecha, noviembre del 520 a.C. a diciembre del 518 a.C. El tema, la motivación al pueblo a terminar la edificación del templo. Malaquías, y con este terminamos el Antiguo Testamento. El título, el nombre del profeta, significa mi mensajero o mensajero de Jehová. El autor, bueno, Malaquías, y es cronológicamente el último de los profetas enviados o enviado a Judá después que éste hubo retornado del cautiverio. Ageo y Zacarías profetizaron durante los acontecimientos relatados en el libro de Esdras. La fecha, alrededor del 450 a.C. o del 460 al 450 a.C. El tema, la última profecía del Antiguo Testamento. Una revelación de un pueblo rebelde, un pueblo insincero, de un remanente fiel y de un Mesías venidero que juzgará y purificará a su pueblo. Y concluimos con los detalles básicos de cada libro del Antiguo Testamento. Nos corresponde mirar todavía los libros del Nuevo Testamento en esta misma forma: autor, fecha, período que abarca, y estos detalles básicos. Lo estaremos viendo en una próxima sección, lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Okay, nos falta para concluir la materia de introducción general a la Biblia, repito, hacer esto mismo pero con los del Nuevo. Que tengamos todos esos datos nos van a servir mucho para efecto de cuando hagamos algún estudio sobre alguno de esos libros en particular, tomar en cuenta el contexto histórico. Después de eso nos falta hojear un poco lo que tiene que ver con los libros apócrifos. ¿Ok? ¿Por qué están esos libros en las versiones católicas y no en las versiones protestantes, excepto en algunas que sí están ya, en algunas protestantes? Tenemos que ver un poco también en relación a las versiones de la Biblia, las diferentes traducciones que se han hecho, iniciando con la primera del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, la primera traducción hecha al griego, y luego las versiones más antiguas,
que hay después de la Septuaginta. Así que tenemos un terreno por recorrer todavía bastante amplio para concluir la materia de introducción general a la Biblia. Después entraremos en esta misma materia de introducción a la Biblia, pero ya en bloques distintos como introducción especial a la Biblia, donde tocaremos tópicos como el Pentateuco, aparte, los libros históricos, los libros poéticos y sapienciales, los libros proféticos, profetas mayores y profetas menores, y luego en el Nuevo Testamento evangelios, sinópticos, luego Juan, después Hechos, luego las epístolas, epístolas generales, epístolas paulinas y el libro de Apocalipsis. Y allí terminamos introducción a la Biblia, aún en forma y en cierto sentido todavía general, porque van a ir notando conforme avancemos que conforme más entremos en algunos detalles, más descubriremos que necesitamos saber tantas cosas que hoy no sabemos, para que nos sea de ayuda cada vez que nos acerquemos a este libro sagrado para estudiarlo. Pero por lo menos que en algo pueda servirnos la información, y ustedes por su cuenta, recuerden, en los libros de material de lectura auxiliar, ustedes tienen que ir avanzando mucho más de lo que vemos aquí en clase. Para eso les hemos hecho llegar los libros. Los que miran este video y no saben de esos libros pueden comunicarse con este servidor o con el pastor Sergio también, a los teléfonos y correo que aparecen en la pantalla, y con mucho gusto les hacemos llegar el material de lectura. Quedamos por acá, nos vemos en las próximas. Que Dios les bendiga mucho.